Declaro que ayer se interrumpió porque un rayo pues cayó sobre el receptor de satélite. Si no se reparó ayer, pues esperamos pronto pues que esto se corrija, pero son cosas de la naturaleza y estamos expuestos a esas cosas. Entonces, señores, miren, con relación a lo que ocurrió en el día de ayer, indiscutiblemente que recibimos más agua de la esperada, mucho más agua de la esperada. La cantidad de lluvia que cayó sobre la capital dominicana, estamos hablando de 230 milímetros de agua. Entonces, sobre la capital dominicana, pues deben caer en el año unos 1000 milímetros y tanto de agua. Entonces, en un día, el país recibió sobre el 30% de la cantidad de agua que debe recibir en el año. Es decir, un solo día llovió más del 30% de lo que debe recibir todo el año. Eso, desde luego, crea problemas en cualquier ciudad y sobre todo en la nuestra, que tenemos un problema serio de drenaje pluvial y que tenemos también una conducta muy precaria en cuanto al manejo de los desechos sólidos. Y entonces, cuando se combina precariedad en el sistema de drenaje con acumulación de basura, y entonces se cae esta cantidad de agua que cayó en el día de ayer, la situación tiene que tornarse caótica, y probablemente ayer se presenciaron acontecimientos que no se habían presenciado en otros días de lluvias. No es que no pasemos por calles que al caer el agua pues quedan prácticamente anegadas, a eso estamos acostumbrados, pero además entonces en el día de ayer hubo muchos edificios que padecieron inundaciones, vehículos, como destacaban nuestros compañeros, de 5 a 7 que estaban en parqueos ubicados en sótanos, pues que sufrieron graves daños por esta situación que en el pasado no se había proyectado desde hace mucho tiempo de esa manera, y es un acontecimiento realmente que nos impactó. Siempre cuando se producen estos fenómenos naturales, decimos que ellos desnudan la pobreza del país, porque casi siempre su incidencia la vemos entre las personas que viven a la orilla de ríos, de cañadas, de antiguos cauces de ríos y de cañadas, que cuando se produce una situación como esta, buscan sus antiguos cauces, incluso barrios que han sido construidos en antiguos cauces de ríos, etcétera. Entonces se ven ante esta situación, y por eso decimos que ahí queda desnudada la pobreza. Pero lo que pasó en el día de ayer, pues afectó a todos los segmentos sociales. Afectó a los pobres, afectó a los clase media y afectó a los ricos, porque los daños se presentaron en el lugar menos esperado, en lugares menos esperados, prácticamente abarcándolo casi todo.
hay que destacar una rápida labor de las autoridades para el restablecimiento de la normalidad. En la mañana, a las 6 de la mañana, habían situaciones en la capital que ya a las 9, a las 10 de la mañana habían pues sido corregidas. Y en esto tengo que destacar la gran labor que desarrolló en el día de ayer inmediata el alcalde de la capital, David Collado. Incluso cuando ya se había corregido prácticamente todas las situaciones del centro de la ciudad en la tarde, me comuniqué con el alcalde y el alcalde estaba en el ensanche Kennedy, aquí en el ensanche Kennedy, en el Distrito Nacional. ¿Por qué estaba ahí? Porque el ensanche Kennedy, cuando se construyó el metro de Santo Domingo, entonces se tapó el drenaje de ese ensanche. Y ese ensanche no necesita que caiga la cantidad de agua que cayó en el día de ayer para verse inundado, para verse anegado. Cada vez que llueve con cierta consideración, se produce una situación difícil para los moradores del ensanche Kennedy. Y entonces ayer estaba el propio alcalde, David Collado, se pasó toda la tarde encabezando los trabajos que se estaban haciendo allí para retornar ese sector a la normalidad. Ya esto había ocurrido en lugares como el de la Abraham Lincoln con Mejía Rical y otros lugares donde son puntos muy vulnerables en la República Dominicana. Hay algo que plantea pues Francisco Holguín, que resume lo que nos ocurrió. El Distrito Nacional y San Cristóbal fueron los lugares en que más llovió por el paso de la onda tropical tormenta Beryl. El Distrito Nacional en las primeras 8 horas recibió 230 milímetros de agua, lo que representa 130 litros, detalló el meteorólogo Francisco Holguín, mientras que San Cristóbal recibió 106.1 milímetros de agua, recibió San Cristóbal. Esta cantidad sobrepasó lo previsto por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAME, ya que esta entidad esperaba alrededor de 4 pulgadas de agua. Sin embargo, cayeron 9.2 pulgadas de agua. Entonces, sí, eso crea situaciones inesperadas donde quiera que se produzca, y sobre todo en nuestro caso, que desde hace tiempo sabemos que tenemos una seria deficiencia en el drenaje pluvial. Y entonces decimos, bueno, ve que nuestros alcaldes no se ocupan de eso, que esto, que lo otro. El problema de eso, desde la época del doctor Balaguer, que tenemos estas situaciones, es lo que eso cuesta. Lo que eso cuesta y no se ve, porque son de las cosas que no se ven. Nosotros nos damos cuenta que necesitamos un drenaje pluvial cuando llueve, pero si llueve y no se acumula agua, entonces el político sabe que nadie le va a tomar en cuenta que no se acumuló agua, porque la gente solo le reclama si se acumula agua. Si no se acumula agua, nadie va a tomar en cuenta una inversión de miles de millones de pesos en eso, y lamentablemente por eso este sistema no se ha hecho y no hay alcaldía que tenga capacidad de realizarlo. Eso tiene que ser una gran obra del Estado. No hay alcaldía que tenga capacidad de realizarlo. No. Usted coge todo el presupuesto del distrito, todo el presupuesto de la alcaldía de Santo Domingo, el presupuesto que usted quiera en Santiago, no hay alcaldía que tenga capacidad de realizar eso. Entonces ese es el problema. Entonces, bueno,
el COE informó de unos 1.586 viviendas que fueron afectadas y de 7.930 personas que fueron desplazadas. Ayer vivimos algunas experiencias a nivel del sector comercial, de las oficinas privadas, etcétera, y entonces nos dimos cuenta de algunas cosas. Me comuniqué, le escribí al gerente general de EDESUR, porque resulta que EDESUR, y no sé si las otras sedes, tienen una norma para la colocación de los paneles de los contadores, que tienen que estar en una área pública, y entonces la normativa dice que tienen que estar no más de 30 centímetros por encima del nivel de la acera. Pero lo que escribieron esa normativa, para que el lector vaya y lea cómodo, se olvidaron de las inundaciones. Y entonces resulta que hay calles que usted sabe que tienen ese problema, hay sectores que usted sabe que tienen ese problema. Entonces, ¿cómo usted, a sabiendas de que hay ese problema, en ese sector va a mantener una normativa que haya que colocarle el sistema de panel de los contadores a 30 centímetros sobre el nivel de la acera? Entonces hubo lugares en el día de ayer, que fue el caso, por ejemplo, del lugar donde está la plaza donde está mi oficina, en la Francisco Carías Lavandier, que el agua llegó casi a la mitad de donde está el panel de los contadores. Lo peligroso que es eso. Ah, bueno, pero que se le advirtió, pero sin que no esté ahí, porque eso es lo que dice la norma, entonces no te aprueban el plano. Y entonces hablé con otros constructores y me dijeron, sí, es así. EDESUR no te aprueba el plano. Y tú lo puedes aplicar 80.000 veces, si vienen y miden y no está a 30 centímetros, no te aprueban el plano, y ahí tú tienes paralizada la construcción, o por lo menos la posibilidad de el servicio energético. Y entonces eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, porque entonces lo que estamos es comprando una tragedia, o inhabilitando negocios que no puedan operar, porque ¿quién se va a meter a una oficina cuando usted sabe que el sistema ahí con alto voltaje y eso está inundado? Eso es una cuestión que tiene que corregirse. Pero bueno, ya un poco más adelante tendremos otros detalles de la incidencia de todas estas aguas de Beril. No digamos que, bueno, mira, a este país no le vino un huracán y con un aguacero nos pusimos de emergencia. No, los aguaceros son siempre nuestra grave emergencia. Aquí vino David, es verdad que hizo daño, pero las muertes las ocasionó la tormenta Federico. La cantidad de muertos que se presentaron no fueron del huracán David, que sí derribó muchas viviendas, que todavía había muchas de zinc en el propio Distrito Nacional y en San Cristóbal, en la zona sur, etcétera, pero el daño peor fue el de las aguas de la tormenta Federico. A Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la pregunta es si ciertamente están las ARS pues obligadas a realizar las analíticas indicadas por los médicos que no estén registrados en su sistema. Esa es la pregunta, porque las ARS alegan que al obligarle a eso, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISARRIL se han colocado por encima de la ley. Perfecto. El asunto es quién determina lo que está por encima de la ley. No lo pueden determinar las ARS.
Es decir, si las ARS, si el Consejo de la Seguridad Social o la CISARRIL han adoptado alguna decisión que ellas consideren que está por encima de la ley, vamos a ver cuál es el criterio que tienen ellas conforme a lo que se reseña. Las administradoras de riesgo de salud, ARS, que han limitado la cobertura a los servicios de análisis a sus afiliados, anunciaron ayer que mantendrán esa práctica pese a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, ordenaron descontinuarla. Ellos dicen que que esto viola, bueno, el presidente de la Asociación de Administradoras de Riesgo de Salud, que es José Manuel Vargas, consideró que esas entidades del Estado están actuando por encima de la ley. Vargas reiteró que la ARS tomaron la decisión amparadas en la Ley de Seguridad Social, ya que el artículo 148 le faculta a coordinar la red de proveedores de servicios de salud para maximizar su capacidad resolutiva, a fin de lograr niveles adecuados de productividad y eficiencia. Bueno, el caso es que ahí hay un conflicto entre partes, y entonces lo que procede es la búsqueda de un tercero imparcial que defina eso. Pero las ARS no son ese tercero imparcial, es decir que ellas no pueden desacatar una determinación ni de la CISARRIL ni del Consejo de la Seguridad Social. Ellas pueden atacar jurídicamente una decisión de esas entidades y después entonces que hay una decisión que puede ser, me imagino, de el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, entonces después de esto ellas ya sabrán a qué abstenerse, pero tiene que haber una decisión de un tercero imparcial. Ellas no son jueces, no pueden ser partes. Entonces, eso hay que solucionarlo, hay que solucionarlo de la mejor manera, pero la manera es mediante la ley. El problema es que la realización de la analítica, ¿no?, de los análisis, cuando usted le indican un conjunto de análisis, usted va a la ARS, si el médico que lo indicó no está afiliado, entonces ellos no le quieren cubrir en la realización de esos análisis porque el médico no está afiliado. ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario? Vamos a ver si eso es necesario. Vamos a ver si eso es necesario y en base a qué criterios eso se establece, porque sí hay una discusión tarifaria, tienen que haber acuerdos de tarifa, una serie de cuestiones entre las entidades especializadas que agrupan a esos médicos, de manera particular de esos médicos con esa ARS, porque es un servicio que se va a prestar y tiene que haber un acuerdo previo para prestar ese servicio. Es probable que haya algo de razón en eso. Lo que no puede haber es la decisión de desacatar pues decisiones de esa manera, porque yo creo que ya ahí ellas se colocan totalmente por encima de la ley en el caso de las ARS, Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, no hemos comentado la situación que se dio con Lula, que todavía es una situación que plantea una grave crisis en Brasil, porque estamos presenciando, ¿no?, una politización del sistema
judicial, y los jueces se han dividido, y hoy no hay claridad en a quién le corresponde una decisión. El sistema de Brasil es un sistema que ya ha quedado totalmente rezagado. No puede ser, y ese es el debate que hay en la República Dominicana, que un juez lo haga todo: investigue, acuse y condene. Eso no puede ser. Y justamente eso el Código Procesal Penal de la República Dominicana lo impide y lo prevé. Ahora Brasil se da cuenta con todo este debate que sabrá Dios qué cantidad de injusticias y de arbitrariedades habrán padecido muchas otras personas. En este caso, todo sale a relucir por la notoriedad de la persona que está envuelta en esto. Fíjense que se trata del político que encabeza todas las encuestas. Él ha reiterado pues que se mantiene su candidatura. Este tema, independientemente de que él no haya sido puesto en libertad, en términos de imagen le favorece. Le favorece porque se acrecienta la idea de que lo que se ha dado alrededor de él justamente lo que busca es impedir la oficialización de su candidatura. Tiene que estar en libertad en agosto para la oficialización de la candidatura. Si no está en libertad, no hay oficialización de la candidatura y entonces está impedido de volver a la presidencia. Es evidente que ahí hay un objetivo político claramente determinado en función de eso. Entonces, en un solo día se presenció algo de locura. Un juez acoge un recurso de habeas corpus solicitado por un grupo de diputados del PT, el juez Rogerio Fabreto. Otro juez de la misma, de la Corte Federal que condenó a Lula, entonces rechaza ese habeas corpus y produce una decisión contra ese habeas corpus, Joao Sebran Neto. Entonces chocan dos decisiones de dos jueces del mismo nivel. ¿Cuál acatar? Nadie sabe. Y ahí tiene que producirse una tercera decisión en el mismo día del magistrado presidente de la Corte Federal, Carlos Eduardo Thompson, ratificando la prisión de Lula. Entonces todas cosas se mueven con mucha rapidez, mostrando claramente cuál es el interés de mantener a este hombre en prisión. Mientras tanto, la situación de Brasil es una situación de una economía prácticamente estancada. Lula ahora ha estado denunciando la enajenación del patrimonio brasilero por parte del actual presidente, que tiene un porcentaje de popularidad sumamente baja, y ha insistido en algo que él planteó mucho, e incluso fue uno de los temas de la conferencia que dictó aquí en la República Dominicana cuando nos visitó en el año 2013 el presidente Lula, que él hablaba de ese complejo de inferioridad que había en la clase política de su país al momento de él llegar a la presidencia frente a los Estados Unidos. Y es el primero que decide pues articular una política
no mirando hacia Estados Unidos solamente, sino mirando hacia América Latina y viendo que las posibilidades económicas de un país tan grande como Brasil y tan amplio en su industria como Brasil, porque Brasil te produce de todo, absolutamente de todo. Bueno, los supertucanos, que son una cuestión de altísima tecnología, Brasil te lo produce, pero te produce aviones comerciales, todos los autobuses que circulan en Brasil son producidos en Brasil. ¿Qué ha motivado esto? Que quienes quieren competir en Brasil, por ejemplo, si la Volvo quiere competir en Brasil, tiene sus instalaciones, y todas estas empresas tienen sus instalaciones, pero construyendo autobuses y construyendo pues vehículos en Brasil. Entonces, cuando este hombre llega, dice, pero ven acá, ¿y cómo esta potencialidad de este país no está a la cabeza del liderazgo de América Latina? Porque los dos países más grandes de América Latina, México y Brasil, tienen un grave problema y han tenido siempre un grave problema. Los citamos como países de América Latina, pero ellos no se sienten como países de América Latina. México se siente como parte de Norteamérica y todas sus proyecciones son hacia Norteamérica. De hecho, el 80% de sus exportaciones son hacia Norteamérica. Y culturalmente ellos se visualizan como parte de Norteamérica. Entonces los brasileños se visualizan como la cabeza de América del Sur. Y nunca hubo esa visión latinoamericanista que sí emprendió Lula y pues pudo alcanzar el nivel de influencia que alcanzó. Y todo esto que ha ocurrido no está cimentado solamente en un interés de supuestamente perseguir la corrupción. Es decir, ahí también hay una respuesta política de Estados Unidos frente a alguien que avanzó más de lo que pudiera estar permitido en la región. Entonces todas estas cosas también pesan en la situación en la que está atravesando Lula da Silva, pero lo están victimizando y vamos a ver cuáles son las consecuencias de estos manejos a Maurice Aybar. ¿Quieres